Bueno, estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Magín Díaz, economista, es director general de Impuestos Internos. Don Magín, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Mire, le estamos viendo muy activo a usted en los medios, escribiendo, haciendo planteamientos interesantes. Vamos a compartir con el público nuestro. Quisiéramos de entrada que nos haga una proyección. ¿Cómo ve usted el tema de la recuperación económica? ¿Qué tan posible sería y qué cosas deberíamos hacer para que esto se logre? Mira, la recuperación va bien este año realmente. Como dijo el Banco Central, hasta abril la economía había crecido 11%. Eso era esperado hasta cierto punto, porque hay un efecto rebote de la economía. Como el año pasado caímos mucho, este año estamos creciendo mucho y ahora vamos creciendo más que la mayoría de los países de la región. Entonces, el Banco Central ha dicho de manera conservadora que la economía crecerá 8%. Yo creo que hay una alta probabilidad de que crezcamos más. El empleo se ha ido recuperando. Obviamente es un año complicado. Venimos de una de las crisis más grandes de la historia desde que se tienen datos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que la caída que hubo en América Latina fue la más grande en 200 años. Entonces la economía efectivamente cayó mucho porque nosotros mismos, los gobiernos, mandamos a la gente a su casa, se paró la producción, se perdió mucho empleo, pero la recuperación va rápida, no solo por la vacunación, sino porque hemos tenido que aprender a convivir con el virus. Entonces no hay duda de que la economía está rebotando respecto al año pasado, se está recuperando, o sea que en algunos casos, en algunos sectores estamos ya a los niveles del 2019 y yo entiendo que en ese sentido la economía terminará el año bastante bien, obviamente entre comillas, es un año que va a haber una inflación un poco más alta, está habiendo, eso es fruto del COVID, de lo que se ha producido en el mercado mundial, pero en términos generales pues estamos sobreviviendo como economía y hay sectores que están muy por encima del 2019, como la zona franca, por ejemplo. Mira, hay un planteamiento que hace el Banco Central, en eso que usted refiere, que el banco ha publicado, están planteando como una de las medidas para un poco enfrentar la inflación, aumento de precios que se han estado registrando, que es un elemento de mucha preocupación hoy día en República Dominicana, lo de poner los aranceles y el ITEVIS a los niveles en que estaban los fletes y seguro marítimo al año pasado, como una manera de lograr que la importación de materia prima y otros rubros aquí en República Dominicana tenga precios más bajos de los que hoy se reportan a partir de los incrementos que se han producido en esos renglones. Mira, la idea de esa medida es que los fletes se han multiplicado por 5. Los fletes que costaban $2.500 hoy cuestan $12.000, $13.000. A mí no me gusta mucho esa medida. Primero, el impacto en el nivel de precio debe ser un 20-30% de lo que está pasando. Pero eso equivale a un subsidio generalizado, porque si se da ese beneficio, se beneficia a todo el mundo. Y tú no quieres beneficiar a todo el mundo, tú quieres focalizar en el 20-30% más pobre de la población. Cuando hay estos problemas en la economía, lo ideal es tú tratar de proteger a los grupos más pobres. Para un economista lo peor es un subsidio generalizado, porque como los ricos consumen más, cuando es generalizado el subsidio, el 20% de la población probablemente se lleva el 40% del beneficio. Obviamente el gobierno está pidiendo incluso ideas al sector privado, ha creado mesas. Yo creo que esa no se va a descubrir la rueda. Yo creo que lo más eficiente es vamos a proteger al 30% más pobre de la población. O sea, hay formas menos eficientes y otras más eficientes de intervención del gobierno. A mí los subsidios generalizados no me gustan. Por ejemplo, obviamente políticamente son más atractivos. Por ejemplo, el gobierno ha congelado el precio de los combustibles muchas semanas. Eso ha hecho también que el gobierno acumule una deuda. Pero si no, la inflación fuera más alta. Ahora, eso significa que también a los más ricos se le está dando un combustible subsidiado, digamos.
Entonces yo creo que la forma más eficiente es focalizar y proteger a los grupos más vulnerables de la población. Tenemos los mecanismos. La pobreza apenas aumentó el año pasado debido a los programas de transferencia que se crearon en el gobierno anterior y que se mantuvieron en este gobierno. Y eso es un logro porque eso ayuda a mantener, digamos, la estabilidad social que es necesaria en medio de esta crisis y que no la han podido mantener otros países. Entonces, tenemos un problema de salud, un problema de economía, un problema social, tenemos recursos escasos. Vamos a tratar de usar los recursos lo mejor posible. Y yo creo que hay que proteger al 20 o 30% de la población más pobre ante este brote de precios que todo el mundo piensa hasta ahora que es transitorio. Se proyecta que para el 15 del mes que viene el gobierno va a enviar al Congreso el presupuesto complementario. Hay una opinión, leí esta mañana un economista que hacía el planteamiento de que eso pudiera aumentar el déficit fiscal al cierre del año, que se había proyectado en 145 mil millones, que pudiera esto meterse a cerca de 250 mil millones. ¿Qué efecto tendría eso? Bueno, vamos a esperar que lo mande. No tiene que mandarlo en esta fecha. El director del presupuesto dice que antes del 15 del mes que viene lo manda. Sí, pero también lo pueden mandar en cualquier momento. Yo me imagino que va a redefinir sus prioridades. Hasta ahora el gobierno tiene un superávit. Entonces no me parece probable que desde ahora se aumente la proyección de déficit, cuando a junio no tiene déficit en las cuentas que se han publicado. Los ingresos de DGI y DGA van bien. Hay incertidumbre sobre las ventas de activos que puso en el presupuesto de 87 mil millones, no se ha dicho mucho de eso. Eso no es tan fácil porque yo me imagino que eso implica una licitación internacional, no se ha dicho qué es lo que se va a vender, si es Punta Catalina, si son las sedes, pero aún así... Ahí están la tecnología del hotel 5G, es un dinero que debe entrar. Por ejemplo, entonces, hasta ahora el gobierno va con un superávit, entonces no creo que desde ya diga que va a aumentar el déficit. De cualquier forma, un déficit de 3, que es lo que está en el presupuesto, 3% del PIB, que son 145 mil millones más o menos. Si es 3 o es 4, es un déficit mucho menor que el año pasado. Nadie le ha pedido al gobierno que baje el déficit tan dramáticamente. De hecho, la crítica es que no... Bueno, al gobierno siempre lo critican. Si gasta mucho es malo y si gasta poco es malo. La gente lo que quiere ahora es que gaste más. Claro. Y bueno, yo creo que todavía hay tiempo, tal vez, y me parece que lo que va a hacer el gobierno es reacomodar las estimaciones de ingresos de las instituciones que están recaudando más, dirá algo de las ventas de activos y tal vez dirá algo de sus prioridades de gasto de capital, porque el presidente anunció muchos proyectos para este año en febrero en su discurso, pero esos proyectos no estaban en presupuesto, entonces yo me imagino que van a recomponer esas prioridades en un presupuesto complementario. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, como no? Nosotros lo hacemos acá. Gracias, señorita. Mire, Maín, ese superávit presupuestario que tiene el gobierno al día de hoy, ¿se debe básicamente a qué? ¿A un incremento de las recaudaciones, una reducción sustancial de los gastos? Una combinación de ambos, que imagino que será lo más cercano a la verdad, pero sobre todo, ¿dónde están esos impactos en los ingresos? O sea, ¿qué está pasando? Que se está recaudando más, incluso con relación al 2019, y dónde se ha impactado el gasto, porque es que hemos dejado de gastar mal o simplemente hemos dejado de gastar. Bueno, es una combinación, como tú dijiste, los ingresos van bien con respecto al presupuesto de DGI y de DGA. Como yo dije, también hay unas ventas de activos que estaban programadas para recibirse a fines de año, en el último trimestre, por ahí. Eso hay que ver cómo va. Muy optimista. No es fácil vender activos de gobierno por esa magnitud. Depende. Pero los ingresos sí van bien. ¿Y si es la mitad de la de Jaina y Itaú? Bueno, eso tendrá que ser... Se le vende al socio, no hay que licitarlo. Correcto, eso habrá que ver. Y eso vale mucho dinero. Vale. No sé si vale más de $1.000 millones. Entre las dos. Hay que ver, hay que hacer la valoración, pero hay que comunicarle al país. Si se hace, hay que transparentar eso, ¿verdad? Claro. En esta época de la transparencia. Hay que explicar. Ahora los ingresos van bien, la economía está creciendo mucho. En términos nominales, por ejemplo,
Si la economía crece 10 y la inflación promedio es 6 o 7, pues es una economía que está creciendo la actividad económica en términos nominales 16, Va a crecer 17. 10 este año. Es posible, es muy posible. ¿Ha visto, Magín, lo de la ejecución presupuestaria? Hay algunos que dicen que ha sido lento el gobierno con respecto a la ejecución presupuestaria, que a la mitad de año se ha ejecutado menos del 40% del presupuesto. Bueno, el gasto corriente, el tema es, en el presupuesto el gasto corriente era 85% del total, más o menos, y el gasto de capital 15%. Un gasto de capital en el presupuesto realmente bajo, unos 120,000 millones de pesos. El tema es que a la fecha casi no ejecutado. El gasto corriente va más o menos en 94, 95% del total y el gasto de capital 4 o 5%. Entonces muy bajo. Ahora me contesta la pregunta. ¿Ha dejado de gastar Sí. en capital, básicamente? Una combinación. Los ingresos van por encima del presupuesto por muchas razones, entre ellas el crecimiento, la amnistía, varias razones más. La Barrick Gold ha pagado mucho porque el precio del petróleo estuvo alto el año pasado. No sé si se han recibido, pero el presupuesto contemplaba adelanto de impuestos, puede ser gestión también. Ahora, el otro tema es el gasto de capital, que viene muy bajito, de un presupuesto que ya es bajo. Si el gobierno gasta 2,5, 3% del PIB, que es lo que está presupuestado de inversión, eso es bajo. Eso es bajo para lo que necesita un país como el nuestro. Magín. Ahora, está gastando un ritmo mucho menor que eso. Entonces, lo que ha dicho el gobierno es que está revisando los contratos, que encontró problemas en los contratos. Yo creo que hay temas con la ley de compra, que hay muchos funcionarios entrampados, no conocen la ley o la están conociendo. O sea, ahora eso es temporal. Yo creo que van a aprender, porque el gobierno tiene que hacer sus obras. Magín, en una eventual reforma fiscal, ¿qué sugiere usted que venga de novedad? Bueno, mi época de sugerir ya pasó, a mí me gusta analizar, ya que el gobierno que ponga sus impuestos. Y si es de sugerir, ¿usted aceptaría contratación de asesor? No, lo hacemos por cortesía. Pero, ¿Lo aceptaría? Sí, no, por cortesía, sí, profesional, si me preguntan. No tiene ninguna inquietud. Mira, el tema es que primero yo creo que el Estado, no el gobierno, el Estado dominicano, tenemos que definir qué Estado es que queremos. El Estado que queremos, de hecho, se definió en la estrategia de desarrollo hace 8 años, el 2012, hace más. Y decía que para esta fecha teníamos que tener un Estado mucho más grande y creciendo gradualmente desde el 2012 al 2024. Un Estado que fuera creciendo mirando a los países más desarrollados de América Latina, mirando ya a España también, etcétera. Y para este año, pues se preveía en esa estrategia un ingresos tributarios de alrededor de un 19-20% del PIB. Y recaudamos 13-14%. Entonces, primero hay que cambiar la estrategia de desarrollo, eso el gobierno tiene que planteárselo con la sociedad. Queremos más gasto en salud, ahora habrá que replantearse. Yo espero que el COVID pase o ahora. Queremos seguir gastando 1.5, 1.6% en salud, queremos más seguridad, queremos más Estado o no. Queremos bajar el déficit, estabilizar la deuda, o sea, queremos ir a un superávit. Con estos ingresos es difícil porque pónganse en la posición de un ministro de Hacienda. Recauda 13% del PIB, tal vez 14% con los ingresos no tributarios. Tiene que gastar 4 en educación y 4 en intereses. Ya van 8. Le quedan 6 puntos del PIB para todo. Para inversión, para salud, para seguridad. Entonces realmente no dan los recursos. Entonces primero hay que definir qué queremos. Y después, bueno, cómo recaudamos, qué sistema tributario queremos. ¿Queremos ir a un país desarrollado? Bueno, entonces la gente tiene que entender que hay que pagar mucho más de impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Aquí se dice mucho, no, los impuestos son indirectos la mayoría, porque 2/3 partes de la recaudación vienen de impuestos indirectos. En los países desarrollados no es así, es menos esa proporción, pero no es porque los indirectos son bajitos,
es porque el impuesto a la renta personal es mucho más alto, recauda mucho más, que es la gran diferencia entre América Latina y los países desarrollados. En los países desarrollados, el impuesto a la renta personal recauda 2, 3 veces más de lo que se recauda acá. Entonces, Colombia, ¿qué hizo en su intento de reforma? Ya Colombia es parte de la OCDE, que es el club, digamos, de los países ricos. Dijo, yo quiero parecerme a Europa en el sistema tributario, quiero recaudar más del impuesto a la renta personal. Esa era la reforma, básicamente, no era del IVA, el IVA era un poquito de la reforma, pero la mayoría era impuesto sobre la renta. 3/4 partes. Pero no le salió bien. No. Ahora, entonces, no queremos recaudar impuestos a la renta personal, que es el principal impuesto, bueno, habrá que seguir recaudando impuestos indirectos. Entonces, esa es la discusión. A mí lo que, digamos, me preocupa es que en 2 o 3 meses no pueda haber una gran discusión con la sociedad. ¿Y usted cree que no hay el escenario como para que dentro de 2 o 3 meses se pueda estar discutiendo el posible pacto fiscal? Bueno, el tema es cuánto lleva una discusión real. El gobierno decía al principio que quería una reforma como la del año 1992, que fue la mejor, yo la conozco bien. Pero esa reforma se discutió durante 1 año y medio, vinieron los expertos tributarios del mundo encabezados por la gente pacto de de solidaridad Harvard. económica. Se duró 2 años, vinieron técnicos expertos en aduanas, para reformar Pero 2 también años ahora es impuestos. mucho. Entonces, en 2 o 3 meses no se discute un pacto fiscal. El pacto eléctrico, ¿cuánto se tomó? 3 años. Entonces, sí. Ahora el gobierno tiene su mayoría, en el Congreso podría imponerla, esa es una opción. Es evidente, perdón, es evidente que si eso se va a discutir, ustedes como partido político, usted viene del Partido de la Liberación Dominicana como técnico de ahí, me imagino que el PLD habrá de consultar a sus expertos en el tema y usted será un agente a consultar. No sé si ustedes conocen algún borrador, dice que hay un borrador que se está socializando, que el equipo económico del gobierno ya lo tiene elaborado, el borrador para enviarlo al CES, para discutirlo. ¿Conoce usted sobre eso o sabe si alguien del Partido de la Liberación Dominicana tiene una propuesta? No conozco si hay una propuesta del PLD. No he visto la propuesta del gobierno, pero no tengo que verla, porque realmente yo no creo que se vaya a inventar un impuesto nuevo. Y si se inventa, yo no creo que se haga muy bien. Aquí o se aumentan los impuestos selectivos, o se aumentan las bases del ITEVI, del impuesto sobre la renta. Significa que lo que no tiene impuestos se va a cobrar, o se quitan las exenciones, o se ponen impuestos selectivos que no existen, como por ejemplo... En algún momento, y discúlpame que te interrumpa, porque quiero ganar tiempo con este abordaje contigo. Cuando llegas a la DGI, te corresponde una labor que, digamos, fue compleja. Desde el gobierno se dispuso no embarcarse en el pacto fiscal, lo que nosotros hemos considerado que no fue la forma correcta de abordarlo, bajo el criterio de que había primero que reducir la evasión y la elusión. Que con eso primero se podía conseguir niveles de eficiencia en la administración que permitiera incrementar sustancialmente las recaudaciones. 4 años después que usted estuvo ahí trabajando, intentando cerrar esa brecha, ¿es posible continuar por ese camino? ¿Es posible generar impactos importantes en las recaudaciones como porcentaje del producto a nivel de 1 o 2% del producto para permitirnos posponer la discusión del pacto fiscal en los términos que usted ha señalado cuando lo compara con el año 92, ¿verdad? Que sería dar un plazo de 1 año y medio, 2 años para discutirlo? La economía dominicana y las recaudaciones, ¿se pudiera tener la expectativa de posponerlo en ese tiempo bajo la premisa de que se pueden conseguir impactos importantes de recaudación con la reducción de la ilusión y la evasión? ¿Tú quieres la respuesta larga o la corta? La que a usted mejor le parezca. La corta es que no. Ahora, un poquito más larga es, sí el gobierno tiene que seguir la lucha contra la evasión y la ilusión. Yo creo que la ha seguido. Ha mantenido la estrategia que nosotros implementamos, todos los programas, la trazabilidad, la factura electrónica en el ITEVI, la gestión por riesgo, la reforma del registro de contribuyentes, la mejora del área de cobranza, o sea, todas esas reformas básicamente la han seguido. Yo creo que ha habido continuidad. Pero con el sistema tributario actual, la recaudación que se necesita para cerrar la brecha que hay
para bajar la deuda, para aumentar el gasto que es necesario en rubro como lo que yo mencioné de salud, para un Estado más grande, que es lo que está en la estrategia de desarrollo. Solo combatiendo la elusión y evasión con el actual marco legal es muy difícil. Yo creo que se mejoró mucho también en otras épocas, en la época de Juan Hernández, por ejemplo, grandes reformas, los comprobantes fiscales, se pusieron muchas normas. Tenemos una administración tributaria moderna, de las mejores de la región, pero aún así la evasión es alta. Entonces hay que hacer un cambio en el marco legal que también le facilite el trabajo a la administración, porque el sistema es muy complejo. Yo creo que sí, el gobierno va a seguir con eso, pero eso no te va a dar en 2 o 3 años 4 o 5 puntos del PIB o 3 puntos del PIB. Eso te puede dar 0.5, 1% del PIB. Y es un trabajo que debe ser continuo. Como economista, usted viendo la realidad actual, técnico lo más seco posible, ¿es posible para el gobierno iniciar el año 2022 con un presupuesto que no incluya reformas fiscales? Sí, es posible. Sí. Es posible. O sea, puede endeudarse un poco más. Va a ser un gobierno entonces con un gasto restringido. El presidente tendrá que revisar pues su programa de gobierno, porque tenemos una inversión deprimida. Y usted está al tanto, imagino, desde hace tiempo, de las preocupaciones de los inversionistas internacionales, los tenedores de bonos y las agencias calificadoras con la sostenibilidad de la deuda dominicana. Bueno, claro, yo lo conozco y lo viví, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Los países que tienen la misma calificación de nosotros tienen el doble de recaudación y pagan la mitad de intereses. Entonces nosotros estamos pagando de intereses, por ejemplo, el 30% de los ingresos tributarios, y los países con la misma calificación en promedio pagan 10 o menos de 15%. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Espérate, ya tú tienes el 30% que va de los ingresos, que va a educación, casi el 30% va a intereses, en el resto... ¿Cómo vas a pagar? Sí, o sea, no es una preocupación inmediata, pero ahí tú ves la gran restricción que hay. Ahora, ¿el gobierno puede sobrevivir? Sí, hay deuda en los mercados. Mientras las tasas de interés estén cero en los países desarrollados, los países que vendan su deuda 5 o 6% van a poder colocar. El presidente, por lo que ha demostrado, está muy consciente de las restricciones macroeconómicas, o sea, él no va a tener un déficit aloqueteado. Entonces puede sobrevivir, pero va a tener entonces que gastar menos, hacer menos proyectos grandes, etcétera, y un gobierno también quiere dejar un legado. O sea, yo creo que hay un consenso, como tú me dijiste ya como economista, de que hay un estado mínimo que queremos tener, y con este nivel de recaudaciones va a ser muy difícil. Tomasín, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Bueno, siempre estamos a la orden. A ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.